Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. La Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les da la bienvenida. Les saluda el magíster Pedro Modesto Loja Herrera, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, quien estará acompañándolos en el desarrollo de la presente ponencia. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Carlos Andrés Monterrosa. Él es un gran colega y amigo colombiano y va a estar a cargo de la siguiente ponencia, titulada De la Universidad a la Empresa. El ingeniero Carlos es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional Mayor de Colombia, perdón, no mayor, de la Universidad Nacional de Colombia. Él comenzó su carrera allá por el año 2012, trabajando como asistente de ingeniería en la empresa Estructuras y Diseños. Brindó soporte a las áreas de ingeniería y a las áreas de producción. Luego, el año 2014 al 2019, trabajó como ingeniero de proyectos en la empresa IDT. Y dentro de todas sus funciones quiero mencionar algo. Él ya nos comentará en profundidad, pero quiero mencionar esto. Él estaba a cargo de coordinar los planes de transferencia de tecnología para el personal de planta, ¿no? ¿Qué significa esto? Ahora vamos a escuchar un poquito de esto. Les comento rápidamente que las grandes empresas tienen normalmente áreas de investigación y desarrollo de producto, más no de procesos. Es decir, las plantas, los procesos de producción, las tecnologías de procesos son adquiridas, ¿correcto? Y nosotros las integramos a nuestras unidades productivas. Luego trabajó desde el 2019 o trabaja actualmente desde el 2019 en la empresa Alianza Team, ¿sí? Que se dedica a la fabricación de aceites y nos va a contar sus experiencias. Ahí está a cargo del área de ingeniería, de proyectos y también ve la parte de todo lo que son los diseños e implementación de los equipos que brindan soporte a las tecnologías adquiridas. Entonces está muy inmerso en el tema de ingeniería. Y lo invité a él en esta ocasión, ¿por qué? Porque nosotros en la facultad tenemos dos carreras, la de ingeniería industrial y la de ingeniería textil y confecciones. La carrera de ingeniería industrial es una carrera muy amplia que abarca diferentes sectores y tiene muchos puestos de ocupación, pero a diferencia, la carrera de ingeniería textil es específica, así como la ingeniería de petróleos o la ingeniería de pesquera. Entonces, tenemos que conocer los equipos de producción de estos sectores si estamos estudiando esas carreras de ingeniería, ¿correcto? Pero en general, cualquier ingeniero tiene que tener una base de ingeniería para poder relacionarse, integrarse, pues, en una empresa. Bien, durante la exposición deben mantener sus micrófonos desactivados, por favor, y al finalizar vamos a dar un tiempito, los que deseen pueden hacer las preguntas. Para hacer la pregunta, ustedes ya saben, dentro de la casilla participantes hay una manito azul, levantan la manito y se les dará acceso para que puedan hacer la pregunta. ¿Ok? Bien, entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida al ingeniero Carlos Monterrosa. Adelante, ingeniero Carlos, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ingeniero Pedro, muchas gracias por la invitación. De verdad para mí es un placer estar aquí acompañándoles. No hago esto con frecuencia. Eh, Les pido que por favor, si por ahí sienten algún poco de nervios, me comprendan, pues, pero voy a hacer lo mejor posible para que todo salga bien, ¿ok? Bueno, como indicaba el ingeniero, mi nombre es, bueno, Carlos Monterrosa. Soy ingeniero de proyectos, actualmente soy ingeniero mecánico, perdón, pues estudié ingeniería mecánica. Soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia hace aproximadamente 7 años. Al ingeniero Pedro lo conocí, voy a contar la experiencia cómo conocí al ingeniero Pedro. Lo conocí debido a que en algún momento tenía algunas dudas, digamos, algunos conceptos de ingeniería y tenía en el momento un problema con una instalación que estábamos haciendo.
de unas bombas y un sistema nuevo para la compañía en la que actualmente trabajo. Y el ingeniero Pedro, pues muy formalmente me ayudó a solucionar esta inquietud, me ayudó a solucionar este problema. El sistema del que hablo actualmente está trabajando, funciona muy bien, funciona muy bien. Las sugerencias y las recomendaciones que me hizo el ingeniero Pedro me sirvieron demasiado, me sirvieron muchísimo. Y bueno, eso es parte como de la historia. El dibujito que mostraba el ingeniero al inicio en la presentación hace parte de esa consulta que en algún momento le hice. ¿Sí? Listo. Entonces, ingeniero, ¿tú vas a presentar la presentación, valga la redundancia, o presento yo, proyecto yo mi pantalla? Sí, mejor preséntala tú, proyectala, Listo, cosa bueno. que tienes el control de las diapositivas de acuerdo a tu avance. Aquí todos pueden ver, todos Sí, se observan mi ve, pantalla, ¿sí? perfecto, Ok. correcto. Bueno, el ingeniero Pedro, pues, me asignó, digamos que algunos temas de la presentación para el día de hoy. Él decidió llamarle a la presentación de la universidad a la empresa. Yo traté de hacer un resumen, algo bastante resumido, la verdad, sobre el recuento y sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Sí? Eh, bueno, entonces empecemos. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia es una universidad que actualmente es financiada por el gobierno, es una universidad estatal. Se encuentra entre, digamos, las mejores universidades del país. No es por chicanear, pues, pero sí se encuentra entre las mejores universidades del país. Está, a veces aparece en el ranking como la número uno, a veces aparece como la número dos, y así. Es una gran universidad, la verdad. Tiene unos programas muy buenos, tiene un cuerpo docente excelente. Es una universidad que fue fundada alrededor de 1864 aproximadamente. O sea, es una universidad que ya tiene y cuenta con 140 años, por decirlo así, de experiencia. Empezó como una universidad, empezó como una finca. Yo le diría que empezó como una finca, como una granja, ¿sí? La sede donde yo empecé los estudios se le llamaban la sede agrícola. Era una sede que se utilizaba mucho para cultivo, para ganado, para crianza de chivos. Actualmente todavía lo tienen con chivos y una parte de cultivos, pero es una universidad que ya en su infraestructura ha crecido mucho, ¿sí? Este edificio que ustedes ven en estas dos imágenes es el mismo edificio. La foto de la parte izquierda hace relación a una foto que fue tomada en 1937. Y la foto, pues, de la parte derecha es una foto actualizada, una foto actual del mismo edificio. La parte frontal, perdón, la parte posterior del edificio, ven allá unos techitos como en forma de V. Esa parte es la biblioteca de la universidad. Es una biblioteca muy bonita. Tiene una arquitectura muy, muy interesante, muy atractiva. Eh, bueno, empecé mi estudio alrededor del año 2006, segundo semestre del año 2006. Me fui a estudiar ingeniería mecánica. Cuando me fui a estudiar ingeniería mecánica, digamos que no tenía muy claro qué era la ingeniería mecánica, ¿sí? Como a muchos de nosotros nos pasa cuando vamos a entrar a una universidad, cuando elegimos una carrera, a veces no tenemos claridad sobre lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Pero algo de ello nos llama la atención, o sea, porque de pronto alguien nos lo sugirió, o porque alguien nos dijo, ve, esa carrera da plata, o esa carrera es buena, eso cuando salgas de ahí no te vas a quedar sin empleo.
vas a conseguir un empleo directamente, pues. Entonces, digamos que una de esas, de esos alicientes para yo seleccionar la carrera que seleccioné, era que a mí de pequeñito me gustaba mucho desarmar cosas, ¿sí? Me gustaba mucho desarmar cosas, luego no las podía armar como quedaban, como debían quedar armadas, pero las desarmaba. Eh, y mi papá, me acuerdo que mi papá tuvo un carro, compró un carro, un Renault 4, me acuerdo. Y el carrito estaba más o menos así como viejito, ¿ya? Entonces mi papá pasaba llevando el carro al taller y cuando mi papá llevaba el carro al taller, yo me le pegaba a mi papá, ¿sí? Le decía a mi papá que me acompañaba, que yo lo acompañaba, que yo le ayudaba y efectivamente, entonces me iba para el taller, a veces mi papá me dejaba solo y yo me quedaba ahí como haciéndole, como cuidando el carro, pero también me quedaba preguntándole al mecánico cómo funcionaba el carro, qué era una llanta, qué era un motor, todas esas cosas. Yo estaba muy niño, yo recuerdo que yo estaba como alrededor de los 10 años, 10 12 años, ¿sí? Y digamos que eso fue como un motivo para yo escoger esta carrera, ¿sí? Eso fue como el motivo más relevante para yo poder estudiar ingeniería mecánica. Me presenté a la Universidad Nacional, eh, me presenté, pasé, inmediatamente pues iniciamos estudios eh, y resulta, oh sorpresa, pues que cuando llego el primer semestre me encuentro con una cosa totalmente diferente. Sí, yo me imaginaba una cosa distinta, pues yo me imaginaba que de una vez pues, uno iba a encontrar ahí las máquinas, uno iba a encontrar el carro, eh, de una vez uno le iban a dar pues un motor para que lo desarmara o algo así. Yo me imaginaba algo así. Cuando yo llegué a la universidad, me encuentro con un mundo de matemáticas, cálculos, geometrías, eh, y esto para mí fue como un, digamos, fue como un impacto, ¿no? Fue un impacto, eh, porque debo reconocerles que en cálculo uno no me fue bien y fue demasiado frustrante, ¿sí? Digamos que al principio me sentí frustrado, me sentí abrumado, sentí que no había hecho como una buena elección o sentí que no tenía una idea clara de lo que quería y de lo que había decidido estudiar, ¿sí? Eh, Tuve una conversación con mi papá me motivaron, mi familia me motivó, mis hermanos también. Y bueno, decidí seguir la carrera, la verdad, pues debo reconocer que estuve a punto pues de abandonarla y decidí seguir la carrera, sí, decidí seguir la carrera. El segundo semestre fue mucho mejor, mejoró mucho, pues ya como que me mentalicé y me resigné, pues ya eso era lo que había y eso era lo que había que hacer. Eh, el segundo semestre fue bueno, matemáticas, tercer semestre matemáticas, cuarto semestre matemáticas. Y yo decía, pero ¿cuándo voy a ver yo? Por ahí uno en el segundo semestre uno veía unas materias de diseño, de dibujo, el CAT, el SolidWorks, el Solid Edge, pero yo quería como empezar a ver esa parte de ingeniería eh, que finalmente la terminé viendo como en cuarto, quinto semestre, ¿sí? Me contaba el ingeniero Pedro que ustedes alrededor están por el mismo semestre, cuarto, quinto semestre. Son de dos carreras diferentes, pero están más o menos por los mismos semestres. Eh, y a partir de ese semestre, pues yo empecé como a ver ya las materias, los cursos en sí de la carrera y me enamoré de la ingeniería mecánica. Allí, en ese momento, me empecé a enamorar de la ingeniería mecánica, me empezó a gustar mucho. Cuando empecé a ver mecánicas de sólidos, cuando empecé a ver las físicas, incluso cuando empecé a ver las físicas, cuando empecé a ver esas materias de transferencia de calor, termodinámicas. eh, y finalmente, pues ya uno finalizando, pues ve muchas materias de diseño, ve muchas materias de ingeniería. eh, Eso fue como un aliciente y de verdad pues pienso que si me tocaría volver a estudiar, volvería a estudiar ingeniería mecánica. Me decantaría por la ingeniería mecánica nuevamente. Eh,
Fue una carrera muy chévere, fue una carrera muy chévere, lo disfruté mucho, tuve un grupo de compañeros muy chévere, muy bacano. Yo les aconsejo que en la medida en la que ustedes puedan, creen sociedades, creen compañeros, hagan grupos de trabajo, hagan grupos de estudio. Eso es motivante, la verdad. Y pienso que también fue algo chévere de mi carrera, pues tuve un grupo de estudio como a partir del quinto semestre y ese grupo de estudio fue fantástico porque con ellos, digamos, como de ahí en adelante empezamos a coger muchas materias juntos y estudiábamos juntos y los trabajos los hacíamos juntos y los parciales los estudiábamos juntos, trasnochábamos juntos. A veces nos íbamos incluso derecho de un estudio, una sesión de estudio por la noche, trasnochábamos y nos íbamos derecho a presentar el parcial. Fue bacano, la verdad, fue chévere. Terminando por allá la universidad, se me presentó la opción de poder trabajar en una empresa que se llama Estructura de Diseños. Allí trabajé, pues allí digamos que uno pues todavía ni siquiera era recién egresado, o sea, no tenía ni siquiera el título, estaba en último semestre, estaba estaba haciendo mi trabajo de grado y a su vez pues tenía tiempo también para poder trabajar y decidí también trabajar. Eh, en esa empresa trabajé de todero. Yo ahí hacía hasta los mandados, ¿ya? A veces iba a pagar cuentas, a veces iba a llevar cosas, documentos a otra empresa, a veces supervisaba las labores en taller, a veces compraba. La verdad era una empresa pequeña que fabricaba estructura metálica. ¿Sí? En ese mismo semestre, pues también me encontraba viendo mis materias de posgrado, haciendo mi trabajo de grado. El trabajo de grado tenía tres opciones principales que eran práctica profesional, tesis y poder ver unos cursos de posgrado. Los cursos de posgrado, pues yo los tomé, pues digamos que la modalidad que escogí fue ver dos cursos de posgrado. Los cursos de posgrado fueron en el área de proyectos. Uno fue evaluación ambiental de proyectos y otro fue evaluación financiera de proyectos. Pude ver esos dos cursos, me fue bien, la verdad me fue bien. Eh, y ya terminando el semestre, se me presentó la oportunidad, una vez me llegó una convocatoria a mi mail, a mi correo, y se me presentó la oportunidad también de poder hacer una práctica profesional. Yo siempre había soñado con poder trabajar antes de poder terminar la carrera. Y digamos que fueron como dos sueños al mismo tiempo porque era el poder hacer la práctica y era también el poder hacer la práctica en una empresa en la que yo siempre había soñado trabajar. ¿Sí? Esa empresa se llama Carbones del Cerrejón. Eso es una empresa que está compuesta por tres compañías multinacionales. Es una empresa que está ubicada al norte de Colombia, de la costa norte de Colombia, en La Guajira. Eh, una empresa que tiene la minería a cielo abierto, la tercera mina a cielo abierto más grande del mundo, y es pura minería del carbón. Bueno, se me dio la oportunidad, presenté todos mis papeles, hice un par de entrevistas y por allá recuerdo todavía la fecha, no se me olvida. Eso fue un 20 de diciembre, el 20 de diciembre de 2012. Me dijeron que yo había sido seleccionado para poder hacer la práctica en Carbones del Cerrejón. Bueno, la tomé, sin duda alguna la tomé. El 3 de enero viajé para presentar mis prácticas y tuve la oportunidad de hacer las prácticas en la compañía. Pues digamos que la compañía tiene dos divisiones, una que es la mina a cielo abierto, y la otra parte que es el puerto donde ya exportan el carbón. Bueno, aquí se me había olvidado pasar. No sé si ustedes por ahí vieron en algún momento un video que se volvió viral de una niña que cumplía años y la otra niña que estaba acompañándole en la fiesta. No sé si son hermanitas, hay por ahí un rumor de que eran hermanitas. Y la otra niña vino y le apagó las velas.
¿sí? Le apagó las velas. A la niña, pues, que estaba cumpliendo años, enfurecida, porque la otra niña le apagó las velas, vino y se desquitó. Y pues de aquí saqué un meme, de aquí saqué un meme que estaba por ahí rondando con unos compañeros. Y el meme dice, ¿qué estudias? Le pregunta a la niña que le apagó las velas. Y le dice la niña que está cumpliendo años, ingeniería mecánica. Y le dice la niña que le apagó las velas. ¿Eso es para arreglar carros? Entonces, este meme me da mucha risa porque hace referencia mucho a lo que hablaba al principio, digamos que fue como el motivo por el cual yo me decanté por estudiar ingeniería mecánica. Bueno, hablaba un poco aquí de mi carrera profesional. En la parte, en las imágenes de la izquierda, se puede observar el puerto donde tuve la oportunidad de hacer mis prácticas laborales. Fue una experiencia fantástica, fue una experiencia muy provechosa. Conocí gente que sabe mucho, que conoce mucho de ingeniería. Cuando llegué tuve la oportunidad de estar en un proyecto que se llamó Proyecto P40, y lo que quería Carbones del Cerrejón en su momento era ampliar su capacidad de producción de 32 millones de toneladas de carbón a 40 millones de toneladas de carbón. Pues para esto para ellos esto implicaba pues hacer una ampliación del puerto, del muelle, y otras adecuaciones que se hicieron también en la mina. Fue fantástico, la verdad fue muy bueno la experiencia. Bueno, terminé mi práctica profesional, me gradué, y después pues tuve la oportunidad de trabajar, trabajé aquí no lo puse, pero pues tuve la oportunidad de trabajar como profesor eh, en el bachillerato, en la secundaria, no sé cómo le llaman en Perú. Fui profesor de física, fui profesor de matemáticas y en algunas veces daba clases de química. Luego duré como 3 meses trabajando como profesor y me salió una oportunidad para trabajar en una empresa que se llama IDT, una empresa de consultoría, ingeniería, interventoría. Esta empresa, pues en ese momento manejaba el banco de proyectos de una empresa cementera que se llama Cementos Argos. Es una empresa de mucho peso aquí en Colombia. Y ahí tuve la oportunidad de hacer y de estar en varios proyectos, de estar en varios proyectos. Aquí las fotos que relaciono en la presentación fue el traslado, el desmontaje y el traslado de una planta completa de cemento. Fue un proyecto muy bacano porque comprendía una parte técnica y comprendía una parte logística. Eh, y había que había que echarle bastante lápiz al proyecto, ¿sí? Fue un proyecto de muchas grúas, fue un proyecto de muchos izajes, porque manejábamos cargas muy pesadas. Después de trabajar allí, pasé a otra compañía a dirigir proyectos. La empresa se llama Astilleros Unidos. Allí tuve la oportunidad de montar una planta, no está aquí, no es la de la foto. Tuve la oportunidad de montar una planta en la ciudad de Bogotá, una planta de reciclaje de escombros, ¿sí? Entonces, también una filial del Grupo Argos creó esa planta para poder comercializar esos escombros que luego se utilizaban como aditivos en el concreto. Ahí duré prácticamente año y medio trabajando. Después de ahí, pues bueno, terminaron los proyectos, tuve un tiempo de receso y luego pasé a una compañía que se llama, una compañía de ingeniería que se llama INP Proyectos. En esta compañía tuvimos la oportunidad de hacer la ingeniería, tuvimos la oportunidad de hacer la interventoría y algo que ellos le llamaron la gerencia de la construcción, ¿sí? Fue un proyecto muy chévere porque fue un proyecto que tomamos desde la parte de inicio, ejecución, montaje y puesta en marcha, ¿sí? Una planta de 8.000 metros cuadrados con 3 niveles dentro de esas bodegas
y un proceso completo para producir 120 productos. eh, no sé si tal vez de pronto en Perú se comercialicen. El Savital, el BioExpert, el Gel Ego, y otras marcas. La verdad eran muchas marcas que todavía no las recuerdo todas. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de hacer ese gran proyecto. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy chévere, como les decía. Eh, y terminando este proyecto, pues la empresa me trasladó a Medellín, pero digamos antes de ese traslado, eh, vi por ahí la oportunidad de poder trabajar en otra empresa que se llama Alianza Team. Vi una vacante en internet y pues digamos que la vacante aplicaba mucho a mi experiencia y a mi hoja de vida. Mi perfil cumplía mucho. Apliqué a ese perfil, a esa vacante, y en menos de 2 meses ya pues me encontraba trabajando con esa compañía. Fue un proceso, digamos, bastante riguroso. Nunca había tenido un proceso de selección así de esa manera. Me hicieron 3 entrevistas, me hicieron un polígrafo. El polígrafo, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, pero pues bueno, son como políticas de cada compañía. Eh, es tensionante, la verdad a veces es como tensionante lo del polígrafo, pues porque de alguna manera sientes tú que te sientes como acusado y tú realmente no has hecho nada, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente pude pasar esas pruebas y fui seleccionado en esa compañía. Carlos, permíteme que te interrumpa. Me ha llamado la atención eso del polígrafo. ¿Y eso es solo en ese caso de esa empresa o es una política, por ejemplo, en el país? Hay varios consultores que hacen esas pruebas así del polígrafo. Ojo con eso. Si le hacen eso a los congresistas, ninguno pasa. Sí. Yo pienso que a los congresistas deberían hacérsela, ingeniero. Toda la gente que ocupe cargos públicos. Claro, claro. Mira que esa política del polígrafo, a mí nunca me había tocado en ninguna empresa, ¿sí? En ninguna empresa me había tocado. Y me llevé la sorpresa de que en esa empresa, pues bueno, me tocó. Realmente acá en Colombia se hace en algunas empresas, pero es muy poco lo que se ve donde se apliquen esas pruebas, ¿sí? Es muy poco la verdad. Y realmente no sé si a ustedes o a usted, ingeniero, alguna vez le han hecho una prueba de esas, pero eso es una cosa fea, pues porque a uno lo hacen decir mentiras y luego le hacen decir verdades, a ver si dice las verdades en la misma forma en la que dijo las mentiras, ¿ya? Pero bueno, afortunadamente pues pasé esa prueba y, y ingresé a esa compañía, que es donde actualmente estoy trabajando. Esa compañía se llama Alianza Team. Alianza Team es una compañía que se encarga de fabricar aceites vegetales comestibles para frituras, sobre todo para fritar. Cuando uno necesita fritar, pues eso es un aceite de esos. Son aceites de soya, son aceites de canola, son aceites de girasol, aceite de Carlos, palma. te interrumpo. Sí. Una preguntita que para redondear la idea del polígrafo me preguntan, ¿y qué preguntas claves te hacen? O sea, en el polígrafo, ¿sobre qué preguntas era de su interés? O sea, ¿en qué tenías que decir la verdad? Por ejemplo, para empezar, te decía, estamos en Perú, por ejemplo, te hacen la entrevista a ti, te hacen la prueba a ti, te dice, ingeniero Pedro Loja, ¿usted se encuentra en Perú en este momento? ¿Usted qué dice? Sí, claro. Sí, claro, listo. Entonces luego le dicen, porque obviamente eso es una verdad, ¿cierto? Una verdad pues innegable. Ah, Eso, entonces hoy, después le dicen, ingeniero Pedro Loja, por favor diga, ahora responda que no. Sí, entonces le dicen, yeah, y le preguntan, ingeniero Pedro Loja, usted, ¿nos encontramos en Perú en este momento? A usted le toca decir que no. ¿Sí? ajá, ya. ¿Ya? Y Entonces, pues ahí van, empiezan como a mirar cómo se comporta tu cuerpo, todas las reacciones que tiene tu cuerpo.
te ponen un montón de cables, me pusieron un montón de cables hasta las nalgas, perdón pues por la, la expresión, pero hasta las nalgas me tocó sentarme sobre algo pues que tomaba las vibraciones de uno y el pulso. Ah, sí. Y unos cables en el pecho y otros cables en los hombros. Ya, pero una vez que Bueno, pasas, digamos, la calibración, ¿no? Para que el sistema reconozca si estás, si dices cuándo dices la verdad y cuándo mientes. ¿Sobre qué te preguntaron? ¿Sobre tus estudios, tus competencias, tu experiencia laboral, tus cargos? ¿Qué cosa? ¿Sobre qué? ¿Cuál era su interés de verificar la veracidad? ¿O ok, vale, todo? entonces, ¿qué me preguntaban? Me preguntaban, por ejemplo, ¿usted ha mentido en su hoja de vida para conseguir un empleo? Sí, una pregunta ¿Mm? pues típica. ¿Usted alguna vez ha hecho sentir mal a alguien? Eh, ¿Qué más me preguntaban? Bueno, me preguntaban así preguntas normales, personales, como de que mi familia estaba compuesta por quiénes, mi papá, mis hermanos, cuántos hermanos tenía. Me preguntaban otra vez como una especie de entrevista laboral, o sea, me preguntaban por mi experiencia laboral, dónde había trabajado, ¿sí? Ujú. Eh, y luego te hacen la serie de preguntas donde te dicen como que primero tienen que calibrar ese aparato que utilizan ellos, ¿cierto? Entonces te dicen, te vamos a hacer las siguientes preguntas y tienes que decir que sí. Y luego te vamos a hacer las mismas preguntas y tienes que decir que no, ¿sí? Entonces como que ahí calibran el aparato, ¿cierto? Y ya luego cuando te empiezan a hacer las preguntas, te empiezan a hacer las preguntas ya, digamos, de la prueba como tal, entonces comparan esas respuestas eh, en las reacciones que tuvo tu cuerpo a las preguntas que te hicieron, ¿ya? Y a la respuesta que tú diste, ¿sí? Por ejemplo, otra pregunta que me hicieron fue, me preguntaron que si yo alguna vez había consumido droga, ¿sí? Me preguntaron que si yo había, por ejemplo, fumado marihuana. Me preguntaron que si yo alguna vez había robado algo, ¿sí? Eh, Preguntas así por ese estilo, ¿ya? Bueno, Correcto. O pero sea, un uno no se poquito puede de... mover, o sea, uno no puede mover ni el dedo del pie, nada, nada. O sea, tienes que permanecer totalmente inmóvil, con una mirada fija. eh, y si te mueves, a mí me tuvieron que repetir la prueba 2 veces porque, según decía el muchacho, mi hombro se movía. Y si te mueves, te toca repetir nuevamente la prueba. ¿Ya? Correcto. Entonces, es para conocer un poco de todo, de Sí, claro. tus habilidades blandas, de tu conocimiento, de tu experiencia laboral, ¿no? O sea, si todo lo que has puesto en tu CV es verdad, ¿no? Si dices que, que has hecho algo, o sea, tiene que ser verdad, ¿no? Exactamente. Correcto, Correcto. correcto. Interesante. Muy bien. Sí. Y A luego, mí, la verdad, yo salí de esa prueba muy aburrido. Yo dije, claro. No, sí, lo más que me ha pasado a mí es que para puestos de gerencia lo que te hacen es grabarte, te ponen entre todos los contendientes y sí, te graban de varios ángulos. Y hay tipo la policía, una pared, un vidrio ahí, de atrás hay gente y te están mirando. Pues, ¿no? Bueno, tú no ves a la gente, tú ves el espejo, pero ves las cámaras que están ahí en los micrófonos y te hacen claro. Bien. un caso de grupo entre todos, ¿no? Hasta ahí he llegado, no me han puesto electrodos. Bueno, ingeniero, ya sabes, para cuando los vayan a poner, ya sabes cómo es la prueba. Ok. Eh, bueno, las entrevistas, pues, fueron entrevistas, digamos, en una entrevista, pues, que le preguntan a uno, pues, le preguntan cosas personales, que si uno tiene familia, que si uno tiene hijos, que si uno tiene hermanos, pues también, que si estás con tus padres, si vives con tus padres o no vives con tus padres, a qué se dedican tus hermanos, tus papás. eh, Te preguntan cosas como ya más personales, como cómo te ves dentro de 5 o 10 años. eh, y la prueba psicotécnica, pues que no puede faltar,
que es una prueba como de aptitud que te envían pues a tu correo. Y son como 80, me acuerdo que me hicieron como una prueba de 80 preguntas. En esa prueba es muy importante ser consecuente con las respuestas que uno da, ¿no? Porque digamos uno de pronto, uno le preguntan por allá en una pregunta, ¿le gusta trabajar en equipo? Y usted dice, sí o no, ¿cierto? Te dice, bueno, sí, me gusta trabajar en equipo, ¿cierto? Y por allá te hacen otra vez la misma pregunta, pero con otras palabras, ¿ya? Entonces te preguntan, por ejemplo, cuando trabajas en equipo, ¿tiene algún conflicto con las personas, por ejemplo? ¿Ya? Entonces tú tienes que seguir siendo coherente con lo que vas respondiendo, ¿no? Pues, y también decir la verdad, ¿sabes? Es más que todo, pues, decir la verdad y que esa verdad, pues, sea consecuente con toda la respuesta que vas dando durante la prueba. Eh, bueno, estábamos hablando de la empresa Alianza Team, pues, que es la empresa donde actualmente laboro. En esta empresa, mi cargo es de ingeniero de proyectos, soy el coordinador de proyectos de la compañía, coordinador de ingeniería y proyectos de la compañía. Eh, Llevo un año en la empresa, un año bastante intenso, ha sido bastante intenso, muy provechoso, muy productivo, la verdad. He aprendido mucho, yo digo que uno todos los días aprende, todos los días. Eh, y bueno, mis funciones acá en la empresa pues han sido coordinar los proyectos, ejecutar los proyectos, las mejoras productivas de los procesos, instalaciones de nuevos equipos. Y actualmente estamos haciendo un proyecto macro para la compañía, un proyecto muy importante que es la instalación de una refinería física de aceites vegetales. Refinería física y refinería química. Son procesos diferentes, pero muy similares. Digamos que en esta refinería se produce el aceite, pues el aceite de la compañía lleva un aceite crudo, un aceite que es extraído de la semilla, y en esta refinería se procesa ese aceite crudo. Entonces al aceite se le sacan gomas, se le sacan impurezas, se le sacan clorofilas, se le sacan metales, y finalmente sale un aceite que nosotros lo llamamos aceite RBD, que significa refinado, blanqueado y desodorizado. El color del aceite no tiene, digamos, mucho que ver con el proceso de pureza que tiene el aceite. Yo tenía, digamos, como ese mito antes de cuando uno compraba los aceites y todo esto, y uno miraba el tarrito y uno decía, uy, ese aceite se ve claro, ese aceite es bueno, ¿ya? Pero no está 100% relacionado a que un aceite que se vea más claro que el otro sea más limpio o más puro. Eh, bueno, en esta compañía hemos hecho también otros proyectos muy importantes, como son en la instalación de un nanorreactor. En este proyecto fue que, digamos, le pedí la consulta al ingeniero Pedro. El ingeniero Pedro estuvo ayudándome con algunas inquietudes que teníamos aquí. Y el sistema ya lo instalamos. Digamos que el sistema se implementó para poder mejorar el proceso de refinación química, eh, que implica la nanoneutralización, pues poder consumir menos químicos en el proceso de refinación del aceite. Un proyecto muy bonito, un proyecto muy, muy interesante para la compañía, eh, y que también nos catapulta a esas nuevas tecnologías y nos actualiza en esos nuevos procesos de refinación. Y también en estos momentos estamos haciendo un proyecto de robotizado, paletizado automático, que pueden ver ya en la última foto, en la última imagen. Con estos robots lo que hacemos es recibir las cajas que ya vienen llenas de los tarritos de aceite y las paletizamos sobre unas estivas. Esas estivas luego se van por unos transportadores de estivas y finalmente salen del transportador, lo recibe un montacarga para disponerlo sobre las repisas que vemos allá al fondo. Un proyecto también que estamos ahí a la vanguardia de la tecnología y de hacer las cosas más automáticamente, ¿sí?
hacerlos de forma menos manual. Eh, bueno, Carlos, una sí, consulta. Tú tienes, coméntanos tu relación. Muchos, eh, muchachos que recién van a egresar, no tienen esa visión que tú ya la tienes. O sea, ¿tú tienes mucho contacto con solo proveedores nacionales o con proveedores extranjeros? Todos los equipos que estamos viendo, las tecnologías que has comentado, ¿tienes relación con proveedores extranjeros para adquirir todo eso? Coméntanos esa partecita para que... sí, ok, listo. La relación ingeniero ha sido, y muchachos, ha sido con proveedores nacionales y con proveedores extranjeros. Los proveedores nacionales, pues obviamente son mucho más. Los proveedores extranjeros son necesarios, digamos, en algunas condiciones específicas. Por ejemplo, el equipo nanoneutralización. Eso fue un equipo y una ingeniería y patentada por una empresa que se llama Desmet Balestra, que es una empresa norteamericana. ¿Sí? La refinería también es una refinería que tiene una ingeniería y un proceso de fabricación de equipos y de tanques de Desmet Balestra. Entonces ahí, digamos, uno tiene alguna relación con proveedores internacionales. Cuando compramos intercambiadores también, por ejemplo, este intercambiador que pueden ver aquí, el intercambiador de calor que pueden ver aquí de color azul, es un intercambiador, es un equipo que nos provee una empresa de Portugal, ¿sí? Y son equipos mucho más económicos que los que uno, digamos, compra por medio de una compañía o un proveedor nacional. O sea, les puedo decir que el costo puede estar alrededor del ahorro puede estar alrededor del 50% de lo que vale el equipo. ¿Ya? Entonces son las dos, ingenieros, son las dos, digamos, comunicaciones allí con proveedores internacionales y con proveedores nacionales. Los robots, esos robots que vemos allí son marca KUKA, eso es una empresa alemana, pero nosotros no lo hicimos directamente con ellos, sino que contratamos un proveedor nacional que se encargara de hacer, digamos, toda la ingeniería y el suministro de los equipos. Y también el montaje de la instalación y la puesta en marcha. ¿Sí? Este tema de Carlos, la puesta en marcha, otra consultita, Carlos. sí, sí, Perfecto. Estás hablando de equipos de Portugal, equipos alemanes, ¿no es cierto? sí. Y hay una pregunta que está interesante para que le comentes. ¿En qué idioma es el que se utiliza para comunicarte con todos esos países, ¿no? Que tienes mucho contacto con proveedores extranjeros. Claro, sí. Por ejemplo, del mes Balestra, con ellos nos comunicamos en inglés y en español. Eh, en español, pues más en español, pues porque ellos tienen, digamos, allá muchos trabajadores que son colombianos. Entonces, por ejemplo, muchos vendedores son colombianos y son vendedores que ya han trabajado en empresas de aceites acá en Colombia. Entonces, como tienen allí el contacto, ya tienen 30, 20 años de experiencia, le dicen a Demet Balestra, Demet, estoy buscando trabajo, de pronto por ahí no necesitarás un vendedor. Y el tipo, pues, que tiene los contactos acá en Colombia, pues, entonces le dan la oportunidad de poder trabajar allí. Pero para poder trabajar allí, pues, son personas que también hablan el idioma inglés, ¿sí? Eh, muy importante eh, poder tener esa competencia del idioma, el segundo idioma. Digamos que en este momento yo no la tengo al 100%, pero la estoy estudiando, la estoy estudiando. Y los proveedores que son de Portugal, por ejemplo, son proveedores que hablan el español. Hablan el español, hablan el inglés, pero pues con ellos nos comunicamos sobre todo en español. Pero muy importante lo que dices, ingeniero, por lo que mencionabas allí, el tema de las comunicaciones. Eh, yo una vez perdí un trabajo por no tener la competencia del inglés. Una vez perdí un trabajo con una empresa alemana. eh, pues me ofrecieron un trabajo y yo dije que sí, bueno, listo, hágale y tal. Y resulta que luego me llevaron a una entrevista, me entrevistaron con, el señor era el gerente de proyectos y el señor hablaba, pues hablaba español y hablaba inglés.
¿sí? Y el señor empezó a hacerme bastantes cuestionamientos en inglés y pues digamos que yo no supe responder todas esas preguntas correctamente, ¿ya? A raíz de eso, pues me dijeron, no, mira que necesitamos que la persona hable inglés fluido, que lo hable 100%, que por lo menos sea un B1, ¿sí? Eh, entonces no tenemos, ya no te podemos dar el trabajo, pero hay esta opción, me dijeron. Pues era un trabajo, un empleo un poco de menor salario, digamos que no había como mucho propósito en ese empleo, ¿sí? Eh, entonces no, finalmente no lo tomé y decidí quedarme en la empresa que estaba en ese momento. Correcto, correcto. Otra preguntita, Carlos. Has hablado de un poco de toda tu experiencia, que es bastante rica. Y quisiera preguntarte, en la universidad, las competencias que has ganado, los cursos que estás sirviendo, ¿los estás aplicando? ¿Dirías que todo lo que te sirvió es útil al 100%? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Piensas que más adelante vas a aplicar otro paquete de cursos? ¿Cómo va esa relación de todo lo que has aprendido en la universidad y qué tanto te está sirviendo en conseguir estos puestos y en tu desempeño laboral? Sí, ingeniero, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y yo tengo ahí, digamos, un pensamiento, ¿sí? Una teoría, ¿sí? Yo pienso que en la universidad o la que yo estudié, tiene un perfil muy académico, ¿sí? Tiene un rol muy académico, muy enfocado a la academia. Es decir, si yo hubiese querido continuar con una maestría, eh, hubiese sido perfecto poder continuar con una maestría porque las bases eran muy sólidas, o sea, en cuanto a esas bases académicas, incluso teníamos profesores que eran muy académicos, eran profesores, si les digo la verdad, pues tuve como tres profesores que estuvieron trabajando en la industria, ¿sí? Y esos profesores que estuvieron trabajando en la industria eran los que, digamos, para mí eran como mi ejemplo, porque eran los que me motivaban y los que me enseñaban cosas y los que me mostraban algunas fotos y algunos planos y cosas así como ya más de la industria, ¿sí? Eh, y era lo que yo quería, o sea, yo quería terminar la universidad y poder trabajar con la industria y poder trabajar con el área de proyectos. Eh, Pienso que la formación es buena, pues pienso que la formación fue muy buena, pero era una formación un poco más enfocada en la academia, ¿sí? Ahora, si yo pudiera devolverme en ese momento, en ese tiempo, en esa época, y poder, digamos, como que ya haber rociado o conocido un poco de esto, el consejo que les puedo dar a los muchachos también es creen su propia carrera académica, ¿sí? Creen su propia carrera académica, o sea, no dejen que un pensum les lleve de la mano, o sea, no dejen que una materia les lleve de la mano, sino que proyectense, ¿sí? Proyectense, revisen ustedes qué quieren en este momento y qué les gustaría hacer cuando terminen la universidad y traten de buscar ese perfil, o sea, de proyectarse desde la universidad, ¿sí? Y no como que, bueno, esta materia me toca, este semestre me tocó ver cuatro o cinco materias, y bueno, pues porque toca, hay que hacerlo, ¿sí? ¿Ya? Mi consejo es que se proyecten desde ahora en eso que les gustaría hacer, en eso que les gustaría hacer. Oriéntense mucho con los profesores, por ejemplo, con el ingeniero Pedro. Ahí tiene un excelente orientador porque el ingeniero es una persona que, por ejemplo, si alguien quiere trabajar en la industria, el ingeniero Pedro ya es una persona, un ingeniero que ha trabajado en la industria y que también conoce la academia, ¿sí? O sea, eso es una cosa, eso es un plus, eso es un plus, ¿sí? Entonces, tener un orientador de esa manera es de verdad muy provechoso, es muy provechoso. Entonces, yo pienso, ingeniero, pues que, digamos, algunas materias, las que me gustaron, las que más me gustaron, las de termodinámica, las de ciclos de potencia, transferencia de calor y eso, mecánica de fluidos, es repasar los conceptos, coger el libro, eh, y el conocimiento sigue ahí y se recuerda, ¿cierto? Ujú.
Esa es Exacto. como mi teoría. Perfecto, perfecto. Muy bien, excelente, excelente. Sí. Correcto. ¿Alguien tiene alguna otra consultita? Pueden, levantar la manito si gustan hacer alguna consulta adicional. Farfán nos pregunta, ¿qué tanto de los conocimientos que adquiriste en la universidad te ha servido para el área de proyectos? Bueno, en el área de proyectos vi unos seminarios que se llamaban seminarios de proyectos en ingeniería y ahí fue donde yo empecé como a cogerle el gustico a los proyectos. Luego, al final ya de mi carrera, pues por eso yo me enfoqué en un trabajo de grado y en poder ver dos materias de posgrado enfocadas en proyectos. Pero el gusto realmente empezó en en esas tres carreras de seminarios de proyectos en ingeniería. Me parece que fueron muy útiles, me parece que fueron muy útiles porque nos enseñaban la parte técnica. Primero, pues crear la idea, ¿cierto? ¿Qué querer hacer? O sea, ¿para qué es un proyecto? Un proyecto sirve para darle solución a un problema, ¿sí? Tiene un inicio, tiene un fin y cuenta con unos recursos, ¿sí? Ya son recursos de dinero, ya sean recursos de horas hombres, eh, pero ese enfoque de poder solucionar un problema, digamos que fue lo que me llevó a los proyectos, ¿sí? Eso fue lo que me llevó a los proyectos, realmente. Y pues a partir de que terminé la universidad, pues todo el tiempo he trabajado en proyectos y todo el tiempo ha sido, vamos a montar un equipo para mejorar un proceso. Vamos a montar otro equipo para poder reducir la contaminación ambiental de estos hornos de enfriamiento, por ejemplo, en horno de clinker, ¿sí? Todo siempre ha sido como solución, solución, optimización, ¿sí? Y eso es de verdad eso es como un motor, eso es como gasolina, pues. Entonces, pienso pues que esos cursos fueron los que me impulsaron a enfocarme en el área de proyectos. Complemento tu respuesta, a esa pregunta o ese comentario, ¿no? Ver que tú has hecho algo y que funciona a la perfección es una satisfacción tremenda, ¿no? Es un gusto ver Correcto. que lo llevas, lo que lo diseñaste en el papel, lo estás haciendo en la realidad. No es fácil. Así es. Una cosa es el dibujito, el plano, pero otra cosa es, pues, hacerlo y que funcione, ¿no? Es totalmente Así, diferente. Hay un total. mundo de Como decimos diferencia. nosotros en el argot, al papel le cabe todo, ¿no? Exacto. Al papel le cabe todo, pero ya plasmarlo en la realidad, hacer que eso funcione, que eso corra, que ande y que los resultados que tú pensaste desde el principio los obtengas, eso es muy satisfactorio. Correcto. Tenemos otra preguntita de Melissa. Dice, ¿cuál es el porcentaje de impurezas que se debe sacar para conseguir el aceite del RBD? Bueno, la pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, digamos que son varios parámetros que se tienen en cuenta, ¿no? Pues el primer parámetro desde el proceso de refinación química, el aceite se refina en dos procesos, químicamente y físicamente. En el proceso de refinación química, lo que primero se hace es sacar las gomas del aceite, ¿sí? Las gomas o también le llaman fosfolípidos no hidratables, que son enlaces de calcio y magnesio. Bueno, eso es una teoría muy química por allá. Yo no soy químico, yo soy mecánico, pero más o menos estoy curtido de lo que hacemos. Lo que primero se hace es poder sacar esas gomas, retirarle esas gomas a los aceites, ¿sí? Y esas gomas se salen en algo que se llama jabones o soap stock, ¿sí? Esos jabones son alrededor del 1,3% del flujo que está pasando en el momento del proceso. Si está pasando, por ejemplo, 12.000 kilogramos hora, entonces le sacas el 1% a eso y eso más o menos deben ser los jabones que salen del aceite, ¿sí? Luego a partir de allí lo llevas a un proceso de refinación física. En el proceso de refinación física, primero blanqueas el aceite, lo blanqueas por medio de unas tierras
En esas tierras atrapas clorofilas, atrapas metales. La verdad, les digo, soy sincero, pues no conozco realmente los valores en los parámetros en los cuales debe estar eso. Pero, por ejemplo, el fósforo de allí debe salir más o menos en promedio, el fósforo del aceite en 9 partes por millón. ¿Sí? Del proceso de refinación química salió en 180 partes por millón. Y ya en el blanqueo sale en 9 partes por millón de fósforo. Luego de allí lo llevas a un proceso de desodorización, que es como una columna de destilación, donde el aceite entra por debajo y empieza a hacer un recorrido. Es una columna que tiene unos 30 metros de altura. Haz de cuenta un tanque con 30 metros de altura, empieza a hacer un recorrido interno del aceite y empieza a calentarse el aceite, y con vacío y el calentamiento que le produces, empieza a sacar todas las demás impurezas que faltan, ¿sí? Ahí le quitas los sabores, le quitas el olor, ¿sí? Y ahí el aceite sale como un aceite desodorizado, o sea, un aceite RBD. Eh, un aceite RBD ya es un aceite apto para el consumo humano. Pues ese aceite se lleva, todo el tiempo está el departamento de calidad haciendo todos los análisis del aceite para que el aceite pueda tener las condiciones y las especificaciones que el cliente requiere. ¿Sí? Y también al aceite ya al final se le agrega un antioxidante. Resulta que los aceites, como se calientan tanto en el proceso, pueden alcanzar una temperatura de 280 grados centígrados. El aceite puede tener una tendencia hacia la oxidación. Si el aceite se oxida, el aceite se pierde, ¿sí? Es un aceite que se desecha. Entonces esos aceites se le agrega al proceso final un antioxidante. Por lo general son antioxidantes artificiales. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por empezar a utilizar antioxidantes naturales. Y el aceite finalmente se almacena en unos tanques con una atmósfera de nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué una atmósfera de nitrógeno? Pues porque la atmósfera de oxígeno los puede oxidar, ¿sí? Entonces la atmósfera de nitrógeno los protege de esa oxidación y finalmente se empacan en las botellas y ya luego termina este proceso de la bodega. No sé si de pronto respondí la pregunta. Perfecto, ampliamente, ampliamente. Esta preguntita, la final va a ser, ya es hora de concluir. Dice, pregunta hecha por Diego Lázaro, ¿cuál es el motivo para empezar un proyecto? ¿La empresa te designa que soluciones un problema o tu equipo se encarga de encontrar los problemas? Generalmente, cuando estamos terminando el año, por ahí alrededor de octubre, hacemos unas reuniones y hacemos una lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, son reuniones en conjunto de varias áreas de la compañía. Se reúne el área de seguridad y salud en el trabajo, se reúne el área de producción, se reúne el área de mantenimiento, se reúne el área de calidad, ¿sí? Y empieza a generarse una lluvia de ideas, ¿sí? Digamos como las necesidades que tiene cada área. Yo, digamos, yo como área de proyectos, yo no propongo proyectos ni mejoras como tal, sino que yo recibo todas esas opiniones, todas esas recomendaciones y finalmente se selecciona, se hace una preselección de esa lluvia de ideas y se hace como una bolsita de proyectos. Entonces se dice, bueno, estos van a ser los proyectos para el próximo año, ¿sí? Y esa bolsita de proyectos se le asigna unos presupuestos, digamos que eso tiene unas etapas de evaluación ya con vicepresidencia, presidencia, y, ya cuando se aprueban se le genera una bolsita de dinero pues a cada proyecto. Digamos que, por ejemplo, por citarte un ejemplo, el proyecto de la refinería que estamos haciendo este año es un proyecto de 6 millones de dólares, ¿sí? No sé en soles peruanos cuánto sea la conversión allí, pero pues Bastante. bastante, ¿verdad? 6 millones de dólares. Entonces, fue un presupuesto que se destinó no desde el año pasado, porque esto como es un proyecto tan grande, esto es un proyecto que viene desde hace 4 años, ¿sí? Para poder conseguir estos recursos se tiene que vender mucho, ¿ya? Entonces,
Así de esa forma pues se gestionan los proyectos. Entonces son como las necesidades que hay en cada área, se hace una preevaluación y un filtro final y se seleccionan ya los proyectos que van a hacerse o se van a ejecutar en el próximo año. Perfecto, excelente. Hay dos preguntas que están relacionadas, de Adrián Rubio y de Vladimir Alejandra. Más o menos ¿cuál es el reto más grande que has enfrentado al hacer un proyecto? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil. Bueno, para mí yo pienso que lo más difícil es todo el tema de contratos. Yo pienso que cuando los abogados se meten a los proyectos, todo se complica, ¿sí? Todo se complica, todo se enreda, ¿ya? Porque, digamos, el de la ingeniería, pues uno contrata, digamos, la empresa que va a hacerle todo el diseño, el modelo, y uno pues está, digamos, haciéndole un seguimiento a toda esa ingeniería y hace aportes y hace recomendaciones y hace sugerencias. Y se acata y finalmente todo se termina haciendo. Pero los abogados tienen un pensamiento diferente, ¿cierto? Por ahí tenía una fotico que, bueno, la estaba tratando de buscar, pero no la encontré. eh, Donde decía, era un meme que decía, ve, me conseguí un plomero abogado. No sé si de pronto han visto por ahí el meme. Y un poco de tubos así enredados. Ya, me parece que esa es la parte más difícil de hacer un proyecto, porque hay que hacer contratos, ¿no? Pues hay que blindarse, porque son unas cantidades de dinero muy grandes, ¿sí? Se manejan cantidades de dinero muy grandes, entonces hay que blindarse y para eso pues se generan contratos y esa para mí es la parte más difícil y traumática de los proyectos. Pero ya el tema de ejecución, salen cosas normales pues de todo proyecto, salen cosas, siempre salen cosas nuevas, siempre salen cosas diferentes. Eh, y uno trata de darle solución allí, pues son cosas que dependen de uno, son cosas que dependen de la gente que está ejecutando y son más fáciles de solucionar. Perfecto, perfecto. Otra preguntita, en este escenario de COVID pues, que ha afectado al mundo, varias empresas han propuesto, si es que se puede, el teletrabajo, pero en el caso tuyo lo veo complicado, ¿no? ¿Cómo han enfrentado, la pregunta de la ingeniera Ana María, ¿no? ¿Cómo han enfrentado la empresa en la coyuntura actual del COVID-19 en cuanto a las operaciones y procesos de producción? Esa es una pregunta muy, muy interesante porque no sabemos hasta dónde va a ir esto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros en la compañía hemos pasado por todas las etapas. Hemos pasado por la etapa del miedo, hemos pasado por la etapa de no querer ir a la compañía, a la empresa. Hemos pasado por la etapa de la ansiedad, hemos pasado por la etapa de la zozobra, qué va a pasar, ¿ya? Hemos pasado por la etapa de aceptación, hemos pasado por la etapa del control. Bueno, no, pues esta es la realidad y hay que tomar unos controles y hay que protegernos ante esta pandemia, ¿cierto? Digamos que desde el principio hubo mucho miedo, pues el miedo nos detiene, ¿cierto? El miedo nos detiene. Hubo mucho miedo y digamos que, pues, digamos, las directrices desde la compañía fueron que hubo cuarentena, todo el mundo quedara en su casa, pero que nada más podían seguir los procesos productivos, o sea, la gente necesaria para que la empresa siguiera funcionando. Como nosotros somos una empresa de alimentos, digamos que nosotros debíamos seguir funcionando, teníamos una responsabilidad social de tener que seguir funcionando, ¿sí? Entonces el permiso que nos dio el gobierno fue porque nosotros éramos una empresa de alimentos. Los proyectos se detuvieron un poco, se detuvieron como alrededor de un mes. Y, y mi jefe, pues, que es el gerente de la planta, él también fue ingeniero de proyectos y él es mucho de hacer, de hacer, de hacer, de hacer y de arriesgarse. Entonces dijo, no, no, pues no podemos seguir así, no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Esto antes está creciendo. eh, Hay que seguir, la vida hay que seguirla, ¿sí? Hay que seguir con esta nueva normalidad y tenemos que tener todos los controles para poder seguir. La compañía
tiene algo que trabaja mucho en equipo, trabajamos mucho en equipo y empezamos a hacer muchos controles, pues con todos los temas de la mascarilla, con todo el tema de los protocolos de bioseguridad, el lavado de manos, instalamos lavamanos por muchas partes de la compañía, instalamos, nosotros también producimos el gel antibacterial, instalamos también muchos puntos de dispensadores, y también en los lockers hicimos unas adecuaciones para que la gente pudiera hacer ese cambio de ropa, de la ropa con la que trabaja y la ropa con la que llega a la compañía. En realidad, pues, digamos, implementamos muchos controles que nos sirvieron para poder continuar con la operación. ¿Hemos tenido casos de COVID? Sí, hemos tenido casos de COVID. Hemos tenido casos de COVID. Eh, Al final ya estamos pensando es como que enfermémonos rápido. Sí, era como cuando uno estaba niño y que la varicela y eso, enferme rápido, mijo, para que pase eso rápido. Y poder llegar como a esa inmunidad de rebaño, pues porque es como que la salida más pronta, ¿cierto? Ojalá haya una vacuna pronto, pero digamos que esos han sido los controles y de esa manera hemos seguido operando. La gente que tiene COVID, que le hemos detectado COVID, lo otro que hemos hecho es que hacemos pruebas de antígeno y la prueba de sangre. Cada 15 días empezamos a hacerlas. La gente que salía con el IgM alto, pues que es como un parámetro que da ahí una alerta, no es confirmatoria, pero te da una alerta, entonces esa persona la mandábamos para cuarentena. Ya cuando pasara la cuarentena, la persona otra vez se le hacía el examen, pues si seguía marcando, seguía en cuarentena, si no marcaba, pues otra vez retornaba a las labores. Ahorita ya no estamos haciéndolo cada 15 días, sino que lo estamos haciendo cada 20 días y dentro de 15 días vamos a empezar a hacerlo cada mes. Perfecto, correcto. Bueno, y con esta preguntita si acabamos, es la pregunta de Carlos Isidro Domínguez. Dice, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tan importante es la capacidad de liderazgo en cualquier puesto en el que haya trabajado usted? ¿O es más importante en los conocimientos científicos? Me permito reformularla. ¿Puede ser un líder sin tener conocimiento? A ver, ingeniero Carlos, ¿qué opina? Bueno, yo creo que hay que tener las dos, ¿sí? Yo creo que hay que tener las dos. Yo creo que el mejor liderazgo es el ejemplo, ¿sí? El ejemplo. Yo, digamos, no puedo exigirle a alguien que sepa de alguien que yo contraté, digamos, eh, que sepa mucho de motores, por ejemplo, lo contraté para que sepa mucho de motores, para que me ayude a reparar motores y todo eso. Si yo no tengo de pronto, no es que yo tenga que ser el experto, pero si yo no tengo, digamos, algo de idea, pues, de cómo funciona un motor, de cómo debo reparar un motor, yo no soy el que lo va a hacer, pero yo contrato a una persona que sí lo va a hacer, ¿cierto? Yo pienso que el conocimiento es fundamental, ¿sí? El conocimiento es fundamental, pero más fundamental que el conocimiento, pienso yo que es la forma de ser de cada persona, ¿sí? Eh, yo pienso que yo soy de las personas pues, que lidera, yo tengo unas personas a cargo y pienso que uno no debe liderar con sangre, ¿sí? Uno no debe liderar con sangre, sino con el ejemplo, ¿sí? Eh, no, yo pienso que no hay pues, necesidad, por ejemplo, de maltratar a una persona o de ofenderla o de tratarla mal, ¿sí? Para que pueda hacer algo, ¿sí? Sino brindándole las capacidades y la oportunidad y las herramientas a esa persona para que esa persona pueda desarrollarse. Para mí ese es el mejor liderazgo que hay, que las personas que tú tengas a cargo puedan desarrollarse y puedan, eh, cómo se dice eso? Mm, digamos, exponerse, pues, formarse, ¿sí? Tanto como tú, ¿sí? Incluso hasta que te superen, ¿sí? Para mí ese es el mejor liderazgo. Para mí no es un liderazgo bueno, digamos, no tener una información que es importante y no comentarla o no decirla, porque de pronto esta persona eh, va a crecer más que yo, ¿no? Para mí
hay que crecer, hay que hacer que esas personas que tú tengas a cargo crezcan tanto como tú. Ese es mi pensamiento. Perfecto, perfecto. Sí, concuerdo con el ingeniero Carlos. El conocimiento es fundamental. El liderazgo ayuda para gestionar apropiadamente la unidad y tiene que ser participativo. Pero la piedra angular para mí es el conocimiento. Si no tienes conocimiento, de nada que sirve de ser que seas un líder. Exacto. ¿Qué vas a liderar si no sabes nada? O sea, Exactamente. haciendo un poco crudo, ¿no? Y les comento, por ejemplo, el caso de una empresa acá en Perú, Kimberly Clark. Cuando Kimberly Clark toma el control de lo que son papeles, al grupo de trabajadores les dio la siguiente opción. Ellos tenían perfiles de trabajo, es decir, para tales puestos, a partir de tales puestos tenías que tener ser mínimo ingeniero. Entonces, les dio la oportunidad de desarrollarse, un plan de trabajo, y es más, financió a los trabajadores por un periodo de 5 años las carreras. El que quería se cogía y estudiaba y tenía que tener el grado al finalizar los 5 años. Si no conseguía el grado, la empresa fue bien tajante y dijo, el que no tiene el grado al finalizar el proceso es retirado de la empresa porque no cumple los perfiles de la organización. Entonces el conocimiento es muy, muy importante. Así es. Totalmente de acuerdo. Y el conocimiento hace que las personas te sigan también, porque de pronto tú puedes ser buena persona como líder, tratas bien a la gente, pero de pronto no tienes el conocimiento técnico y las personas no te van a seguir, antes van a decir, no, mi jefe es buena gente, pero no sabe. Se escucha, perdón pues por la palabra, la expresión, pero se escucha feo, pero es la realidad y se ve mucho en el campo laboral. Correcto. Y no solo es hablamos de conocimiento como en este caso que es ingeniería pura, ¿no? Pero también hablamos en el tema de marketing, el tema contable, en todos los campos que Mira, nos bueno, ahora podemos desarrollar. Así ¿Sí? es. Bien, perfecto. Entonces, gracias, ingeniero Carlos Monterrosa, por esta excelente exposición, ¿sí? Y Muchas agradecerte gracias a sobre usted. todo porque has tomado un tiempo de tus actividades para poder dedicarle unos minutos a los pupilos para que vean y tengan un acercamiento del mundo laboral, no solo en Perú, y que vean que en otros países también se tienen las mismas políticas de adquisición de personal, de evaluación, ¿sí? Y lo que tenemos que enfrentar aquí en Perú y en el mundo es muy similar. Gracias, Carlos, y quiero hacerte entrega ya de el diploma, ¿sí? De reconocimiento a nombre de la Muchas Escuela de gracias. Ingeniería Textil y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por tu excelente exposición. Muy agradecidos. Yo Qué sé que los bueno, muchachos te lo van a agradecer. Ya te lo voy a mandar el PDF, ¿no? Para que lo sí. tengas. Bueno, Correcto. para mí ha sido un placer, ingeniero, para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes. Ojalá se repita. Saludos a todos los muchachos. Espero haberles aportado un granito de arena. Gracias, gracias. Sí, estoy seguro, Carlos. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a todos entonces por su participación en esta conferencia internacional y nos despedimos hasta la siguiente. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego a todos. Que estén muy bien.